Desde que naciera en Barcelona en 1927 hasta hoy, Subirachs es un artista que ha recorrido un largo camino, un camino fecundo, porque acaso sea Subirachs uno de los escultores más activos y que por otra parte han vivido una peripecia de mayor mutación y cambio, en una evolución incesante, en una búsqueda de formas, en un estudio de nuevas maneras, de nuevos materiales, de nuevos estilos. Hay una serie de capítulos importantes en la vida de Subirachs que vamos a ir tratando de descubrir ahora, cuando, para empezar, les damos en nombre de todos ustedes y en el nuestro la bienvenida, y cuando nos encontramos con uno de los diversos libros aparecidos sobre Subirachs, este de María Aurelia Capmany, en el cual se trata de hacer por otras vías más o menos lo que nosotros pretendemos hoy, que es un retrato del artista. Un retrato que más bien va a ser un autorretrato, puesto que va a dibujarlo, a esculpirlo, a pintarlo el propio Subirachs, y nosotros seremos simplemente los que van alcanzándole los materiales precisos para que vaya ordenando su obra. Amigo Subirachs, el arranque biológico del artista se produce en un suburbio barcelonés. ¿Exactamente en qué suburbio? En el Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Es un barrio más, en fin, más obrero, uno de los barrios obreros de Barcelona. Y mi padre, un típico personaje del Pueblo Nuevo, porque era un obrero. Es decir, es un hombre que intentó que yo fuera artista. Es decir, le debo este primer impulso para que yo fuera artista. El hombre materialmente me pudo ayudar muy poco. Seguramente si me hubiera podido ayudar, me hubiera facilitado el que yo fuera arquitecto, pero ya sabes que en aquellos años 40 era dificilísimo, un hijo de obrero tener una carrera, y entonces seguramente yo caí escultor, porque yo creo que es el arte que se parece más a la arquitectura. Yo digo que nací 9 meses después de la muerte de Gaudí. Gaudí, que en el mes de junio, este mes de junio, se ha cumplido, se ha recordado su aniversario de la muerte, que en accidente fue el 10 de junio de 1926, yo nací en marzo, el 11 de marzo de 1927, es decir que 9 meses justos nací yo, y esto, aparte de este valor anecdótico que pueda tener, yo creo que tiene un valor más profundo, que es que me siento un poco seguidor, humildemente seguidor de Gaudí. Un poco heredero. Un poco heredero, sí, porque yo creo que Gaudí es uno de los grandes artistas plásticos de todas las épocas, es decir, de aquellos artistas que se podrían contar con los dedos de una sola mano, estaría Gaudí. Entonces, sentirme un poco heredero de Gaudí para mí es un honor. Gaudí, visto desde el punto de vista del arquitecto, debe ser una cosa, visto desde el punto de mira de un escultor, ¿es la misma o es otra cosa? Mira, yo creo que las artes plásticas en el fondo son lo mismo. Es decir, por eso esas grandes figuras del pasado, siempre nos viene en la mente Miguel Ángel, Leonardo, esos personajes mitológicos casi del pasado, lo hacían todo. Porque arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado, es en el fondo lo mismo, lo que cambia casi es una cuestión técnica o una cuestión de función. Es decir, la arquitectura es espacio practicable, y la escultura es volumen que normalmente se ve desde fuera, es decir, convexo. La arquitectura es cóncava, la pintura juega con las superficies y por lo tanto con el color, y el dibujo, sobre todo, se expresa por la línea. Es decir, pero lo que cambia es una cosa, me parece, tan epidérmica que yo creo que es lo mismo. Por eso Gaudí es interesante como arquitecto, pero lo es como escultor. Precisamente yo creo que Gaudí es, desde el punto de vista escultor, una de las 3 Gs de la escultura en hierro. Es decir, la escultura en hierro del siglo XX está primero representada por Gaudí, después por Julio González y después por Gargallo. Es decir, las 3 Gs de la escultura en hierro, es decir, un procedimiento, una técnica tan actual,
aún en la escultura. Aprovechemos para decir, puesto que la respuesta de Subirachs ha sido muy amplia y nos da diversas posibilidades de continuar sobre los puntos de vista en ella expresados, primero, que Subirachs se ha autodefinido un poco en esta respuesta, en el sentido de que él se considera un plástico y que por tanto no es hombre que se limita a una sola cosa, sino que pinta, tiene una concepción también en cierto modo arquitectónica, juega con los volúmenes en las más distintas manifestaciones y medidas, que van desde el enorme mural hasta la cosa mínima, hasta la medalla. En fin, yo creo que Subirachs ha sido uno de los artistas que han trabajado en todas las dimensiones posibles dentro de su especialidad, ¿no es así? Sí, sí, ha sido, para mí tiene un interés extraordinario cambiar en de faceta, de punto de vista. Primero, por esa cuestión de concepto ya, que creo que la plástica, pues en el fondo es lo mismo. Y también porque yo que trabajo mucho, me gusta mucho trabajar, es la manera de descansar, al cambiar de punto de vista, es decir, de pasar del gran monumento a la pequeña medalla, como tú has definido muy bien, ese cambio de óptica me descansa enormemente, me descansa sin cambiar, porque lo que me cansa más a mí es no hacer nada. Y al hablar del hierro nos ha recordado Subirachs que, aparte de trabajar en otros materiales que son muy conocidos y que citaremos oportunamente, también tiene una inclinación positiva por la escultura ferruginosa. Sí, tengo una época, en fin, será hacia los años 60, que realicé esculturas en hierro. De todas maneras, después de una serie de experimentos, cambié, porque yo encuentro que uno de los peligros del artista es la repetición. Tengo un miedo pavoroso a repetirme, y por eso el hierro, una vez experimentado con mis posibilidades, lo dejé y lo empleo naturalmente ahora cuando es necesario, cuando complementa una forma, pero no de una manera exclusiva. Es decir, lo dejé como técnica especializada que era alrededor de los años 60. Cuando hubo un famoso tratadista que dijo que en España había dos grandes escultores, uno vasco, Chillida, y otro catalán, Subirachs. No sé si Subirachs es tan excluyente como todo eso, si lo es más todavía, o si él cree que el número hay que ampliarlo. En fin, sería un número que además yo estoy mal situado para juzgar a mis compañeros, es decir, yo aprecio la obra de los demás. Ahora bien, la diferencia que hay en esa comparación es que Chillida continúa con su especialización en hierro, aunque también trabaja otros materiales, pero el hierro es casi el material que uno piensa enseguida al pensar en él, y en cambio yo ocupa unos pocos años de mi vida profesional. Vamos a hablar entonces, puesto que ya nos hemos encontrado de repente con los materiales, vamos a hablar un poco de ellos. ¿Cuáles son los materiales más caros, más deseados, más fáciles y más queridos para Subirachs? En fin, a mí un material que me gustaría trabajar siempre sería el oro, pero evidentemente el oro es un poco caro, sobre todo porque a mí me gusta hacer obras de gran tamaño. Y precisamente al hacer obras de gran tamaño he empleado un material, una técnica que me parece fabulosa, que es el hormigón armado. El hormigón armado es un material que, aparte de que económicamente es muy factible, es decir, se pueden hacer grandes obras con un coste relativamente mínimo, nos da un carácter muy de nuestro tiempo, un carácter muy directo, muy poco suntuoso, muy poco enfático, como tendría una obra de 14 metros en mármol o en bronce. Es decir, el hormigón le da ese carácter, digamos, simple y auténtico que es casi el estilo de nuestro tiempo. Y en esta clase de obras, en esta clase de técnicas, he realizado una de mis obras, en fin, yo creo, preferidas, más logradas, que es el Monumento a México. El Monumento a las Olimpiadas de México. Es una obra que hice en México con un mes solo de tiempo, había un mes solo para la inauguración de los Juegos Olímpicos, y tuve que realizar una obra que es de 12 metros por 12, una obra grande,
en ese tiempo, doblando el tiempo de trabajo, trabajando día y noche. Es decir, había un turno de colaboradores que trabajaban de día y otro turno de noche para doblar ese mes y poder realizar casi el milagro de hacer una obra monumental en tan poco tiempo. Aparte de esa, ¿qué otras obras importantes en ese material recuerdas ahora? Mira... ¿En hormigón? Sí, en hormigón tengo una obra en Hospitalet, en esta ciudad tan populosa cerca de Barcelona, que la verdad está muy necesitada de monumentos porque es de una densidad tremenda, y he realizado una obra de 14 metros en vertical, que yo creo que es una obra que además simboliza muy bien el espíritu de esta ciudad. Otra obra es la que recuerda a las víctimas de Rubí, de cuando el río se desbordó hace años y se llevó todo un barrio obrero, y un monumento que recuerda este hecho triste. Es otra de mis obras. Hay una obra en Montjuïc también. Hay el friso del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, este edificio tan polémico que se realizó detrás del antiguo ayuntamiento y que yo acepté sabiendo que era un tema muy discutido, muy polémico, muy, en fin, dudoso de si de verdad se tenía que hacer un edificio de aquellas características en el barrio antiguo, pero que lo acepté porque a mí lo que me gusta más es hacer obras en la vía pública. Es decir, yo sacrifico la cosa económica, a veces tan brillante, que es trabajar por un coleccionista americano, podríamos decir así, y hacer una obra en la calle donde todo el mundo puede verla. He realizado obras a veces de un carácter humilde, como son las barandillas de los aparcamientos, obras que están en la calle y que todo el mundo las ve y por lo tanto sirven para crear la ciudad, hacer la ciudad un poco más vivible. Verdaderamente que este edificio, del que tenemos aquí una fotografía en uno de los libros, es un edificio que fue muy discutido y sigue siéndolo todavía en Barcelona, porque en pleno corazón del barrio gótico, alzar de pronto un edificio casi de Manhattan a base de cristal era como sorprendente. Sí, era una cosa sorprendente. Ahora, yo creo que también se exageró, porque precisamente lo que se llama barrio gótico, lo bueno que tiene el barrio gótico de Barcelona es no que sea todo gótico, es que todo sea auténtico. Es decir, que hay cosas románicas, cosas góticas, cosas renacentistas, cosas barrocas y cosas del siglo XX. Hay también el edificio del Colegio de Arquitectos, donde hay un friso de Picasso. Es decir, que lo bueno que tiene el barrio gótico es que lo que esté en el barrio sea auténtico. Es un pecado hacer falso gótico, porque entonces el verdadero gótico perdería su autenticidad. No, el artista tiene que estar absolutamente en sintonía con su tiempo, y lo que no se puede hacer es falsificar y regalar pastiches a las ciudades, ¿no? Bueno, esto es fundamental, es fundamental. Entonces yo entiendo que desde cualquier punto de vista el edificio podrá ser más o menos discutido, pero responde al momento en que el edificio aparece y nace, ¿no? Exacto. Muy bien, luego hay otro de los materiales, digamos, más favoritos de Subirachs, que es la tierra cocida. Sí, la tierra cocida sobre todo fue mi material casi único en mi la primera época. etapa, que es una etapa muy mediterránea, de escultura muy sugestiva, con un aura casi clásica. Ajá. Es que yo trabajé, después de haber trabajado en infinidad de ocupaciones para ayudar a mi familia y para, en fin, ir buscando mi camino profesional, trabajé en varias profesiones, pero llegué al taller de Enric Casanovas, el gran escultor del espíritu mediterráneo, y en aquella época de los años 40, tan difíciles, que no se veía nada, fue para mí una especie de aire puro que llenó, en fin, mi espíritu, y con las lecturas de Dors, que también me influyeron muchísimo, descubrí ese mundo mediterráneo. Entonces, la tierra cocida fue el material predilecto de esta época,
no solamente por el espíritu que puede emanar la tierra de la costa mediterránea, sino simplemente porque en aquella época yo no podía pagarme los bronces, no podía pagarme mármoles, y la tierra cocida era un material barato que yo mismo, claro, me lo trabajaba, me lo cocían en los hornos de ladrillos y no me costaba prácticamente nada, es decir, fue el material que me hizo posible que yo hiciera escultura. Podemos decir que esa es la primera etapa de Subirachs, la etapa figurativa representativa, que después evoluciona. Sí, después evoluciona, murió Casanovas hacia el año 45, entonces yo sufrí un trauma con la muerte de ese hombre que yo consideraba no solamente un artista, sino un humanista, un sabio. Y descubrí entonces poco a poco, porque los años eran difíciles, descubrí el mundo de los ismos, descubrí, por ejemplo, un personaje que a mí me ha influido enormemente, que fue Orson Welles. Orson Welles, yo vi en aquellos años, seguramente fue el año 47, la película La Dama de Shanghái, que me causó un impacto tremendo. Vi que el cine no solamente era un arte mayor, sino que además en nuestra época se podían hacer obras maestras, como podía ser un Rembrandt, o podía ser un Miguel Ángel, o podía ser un Fidias. Es decir, descubrí un nuevo arte y la moral que da el ver que en su propia época, en la época en que vivía, había obras maestras. Descubrí pues Orson Welles, que me ha acompañado toda mi vida, su obra. Descubrí también otro gran artista, yo creo el mejor de los dibujantes de nuestro siglo, que es Saúl Steinberg. Descubrí también, fue en aquella época que vi los primeros libros del gran escritor, poeta catalán Salvador Espriu. Es decir, que aquel mundo mediterráneo, que de momento me parecía magnífico, se me ensanchó y me fui volviendo más, yo creo, más universal de miras y más expresionista en cuanto a mi manera de trabajar. Hemos llegado a la etapa expresionista, de la que podríamos citar así, más o menos como botones de muestra, como obras características de la etapa. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, para simplificar, hay Sí. una obra, la obra que termina este ciclo, que es La Virgen del Camino de León. La Virgen del Camino de León para mí fue extraordinario poder hacerla, porque es una obra que tiene un tamaño, como tú sabes, de catedral, y en aquel momento yo era un escultor prácticamente desconocido, empezaba, y poder realizar una obra de ese tamaño fue una experiencia, es decir, gané unos años fabulosos de experiencia, y de verdad con esta obra yo pasé a ser un verdadero profesional, porque yo creo que el arte hay que hacerlo de manera profesional. Yo no creo en los aficionados, no creo en el arte amateur. Los que hacen pintura los domingos por la tarde o los que hacen cine los fines de semana no pueden hacer una obra buena. Puede haber excepciones que aún pues, les dan más valor, pero en general no puede ser, porque el arte no es evadirse, el aficionado se evade para divertirse, para evadirse de su vida cotidiana. En cambio, el arte es una manera de profundizar, por lo tanto, el concepto es totalmente distinto. Y entonces, con esa obra, yo llegué a ser un profesional, pero avancé de una manera acelerada algo que me hubiera costado muchos años en poder adquirir. Una experiencia formidable en este año y medio, 2 años que duró la obra. Trabajando casi como los clásicos. Trabajando de una manera intensísima, yo me desplacé a Madrid, donde se fundía toda la obra de León, y en León, viviendo con los dominicos, es decir, trabajé de una manera intensísima para poder hacer esa obra que es muy grande, con un tiempo relativamente corto. Obra que cierra, como hemos dicho, como ha dicho el artista, el capítulo expresionista para dar paso a una nueva etapa en esta serie de constantes cambios y búsquedas y mutaciones, y esta etapa nueva es la abstracción. Sí, yo cuando estaba realizando ya La Virgen del Camino, ya estaba pensando
en que la plástica del siglo XX tenía que ser forzosamente abstracta. Es decir, en una época donde hay el cine, donde hay la fotografía, donde hay esa manera, esa técnica para que la imagen puede salir con ese realismo, con esa fuerza, me parecía que la figuración pintada o esculpida era un simulacro que ya no era de nuestro tiempo. Entonces empecé mi época no figurativa. Y precisamente yo soy el que en el año 57 puse en la calle la primera obra abstracta. Esto fue, claro, al menos en el mundo barcelonés, una cosa casi escandalosa, porque la gente estaba acostumbrada a ver en la escultura y en la pintura cosas que se pudieran reconocer, una mujer con un ramo de laurel o un caballo con un general encima, ¿no? Y claro, una forma donde no se podía reconocer nada de la naturaleza o nada que estuviera previamente sabido, era una cosa verdaderamente sorprendente. Entonces, esa obra que está delante de los hogares Mundet, aún hoy, es la obra que abre mi etapa abstracta, no figurativa. Mi obra fue evolucionando y pasé a esta época del hierro, que hemos hablado antes, y en la época acaso más personal, que es las penetraciones. Es decir, una época donde las formas penetran unas dentro de otras, se unen, se contraponen, se forman como un diálogo, como una especie de dualidad complementaria, que yo creo que es el fondo, el tema, el leitmotiv de toda mi obra. Es decir, en mi obra siempre hay esa especie de formas opuestas. De dualidad. De dualidad. Porque yo creo que estamos en un mundo dual. Precisamente esa dualidad es el que produce el dinamismo que hace que el hombre sea un animal histórico, un animal que cambia. ¿Qué opinión tiene Subirás acerca del arte cinético en general? Mira, yo lo aprecio porque además como artista, bueno, además de artista, soy un admirador de las obras de los demás. Ahora, el arte cinético a mí, para hacerlo yo, no me gusta. Es decir, a mí me gusta mucho sugerir el movimiento, sugerir el tiempo, el transcurso del tiempo, pero de una manera metafórica, de una manera estática. Yo creo que la escultura es algo estático que está allí para siempre, pero esto de que las cosas se muevan, para mí me parece un poco objeto, un poco juego, un poco... Juguete. Poco juguete. Ahora, considero que es un arte muy del siglo XX, que está muy relacionado con el cine, con... En el fondo, todos los artistas de nuestro tiempo han tomado una serie de elementos que provienen del cine, incluido Subirachs, por supuesto. Bueno, es que yo creo que el cine es el arte del siglo XX, como podría ser en otras épocas la ópera o en otros tiempos la pintura o la escultura. Es decir, hay un arte que polariza las otras. Yo creo que el cine y su prolongación, la televisión, pues yo creo que es un arte del siglo XX, además no hay duda posible, antes no existía, por lo tanto esto solo ya hace que sea de nuestro tiempo. Y claro, el arte está influido, pero el movimiento para mí, que a mí me gusta, que en la escultura se dé esta sensación de paso del tiempo. Muchas obras mías son como imágenes que se repiten, erosionadas, para sugerir esta idea de paso del tiempo, pero están allí, estáticas, fosilizadas, porque yo creo que la escultura es algo que es una imagen que está quieta, está ahí para siempre, si no ya es otra cosa. Es el volumen inmóvil. Para mí la escultura es esto. Sí. Veamos si te parece algunas de estas cosas de la etapa de nueva figuración, mostrándolas a los amables espectadores. Sí. Claro, esto a veces reproducido no produce el efecto de la realidad, porque eso son formas en negativo, que es otra de las características de mi última época. Es decir, las formas no son en positivo como son en la realidad, son en negativo, como si fuera la huella de algo que ha pasado que no existe. Otra de mis interpretaciones del tiempo. El positivo, negativo. Positivo, negativo. El bajorrelieve y el... Sí. Estas son formas en cóncavo. Vaciadas. Vaciadas. Sobre todo para quitarles
la posibilidad de que parezcan figuras reales. Es decir, el arte no es representar la realidad, es presentar una nueva realidad. Y por eso, cuando mi etapa vuelve a unos elementos figurativos, vuelve pero desfigurando o creando una realidad que no existe en la naturaleza. Este es mi homenaje a Leonardo da Vinci. En fin, es mi última etapa, donde hay unos elementos que recuerdan siempre obras del pasado, porque yo creo que estamos en una época de crisis, es decir, una época de final de etapa. Es decir, por eso, precisamente cuando yo descubrí, después de la muerte de Casanovas, los ismos, me planteé el por qué en nuestra época había estilos tan diferentes, que es una cosa precisamente que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en una misma época puedan haber obras de Max Ernst y obras de Mondrian, por ejemplo? Y yo creo que he llegado a la conclusión de que nuestra época tiene esta diversidad de estilos precisamente porque es una época de crisis, una época de cambio. Si lo comparamos con el fin del Imperio Romano, también pasó esto. Había, por un lado, el arte greco-romano, que aún era vigente. Había el arte de los primitivos cristianos, muy esotérico, muy mágico. Había el arte de los bárbaros, que era un arte de una vitalidad tremenda que venía de nuevo. Había el arte bizantino. Es decir, hubo un momento en que coincidieron unos estilos diferentes, dispares, pero todos son representantes de la misma época. Y yo creo que esto es lo que demuestra que nuestra época es una época de transición, una época de crisis, una época verdaderamente apasionante, porque a veces es un poco dura, ¿no? Es durísima, pero apasionante, esto sí que lo es, porque es una época de transición y una cosa que lo demuestra es esos estilos tan contradictorios que todos son representativos de nuestra época. Y por eso en mi última etapa yo quiero un poco como retratar ese fin de una civilización que yo creo que nació en Creta, que pasó con el esplendor a Grecia y que aún es vigente, pero que me da la impresión que estamos asistiendo a un final glorioso, pero a un final. A un hermoso ocaso y después se abrirá quién sabe qué, otro ciclo. Sí, yo precisamente sobre esto, en mis obras hay una huella muy presente de un personaje que antes no aparecía, que es el personaje de la muerte. Porque yo creo que la muerte es lo que se opone más, no a la vida, que en el fondo la vida y la muerte se parecen demasiado para oponerlas, sino al arte. Yo creo que el arte es una necesidad para el hombre, porque el hombre es el único animal que tiene conciencia de que se va a morir. Y entonces el arte nos es necesario porque nos da la impresión, y es, en fin, no solamente nos da la impresión, sino que es una realidad, nos sobrevive. El arte nos sobrevive. Y ya no hablo yo del arte inmortal, porque esto de inmortal nos suena demasiado en nuestra época, pensando que después de 25 rotaciones en nuestra galaxia, pues el Sol se apaga, ¿no? Eso de inmortal les suena un poco grande, pero sí nos sobrevive. Entonces yo creo que la muerte y el arte son estas dos fuerzas que se oponen. Y en mi última obra, que es un relieve que he realizado en el Patio de los Naranjos de la Diputación de Barcelona, en un marco formidable, en el Palacio Gótico, hay un personaje de la muerte, precisamente, en oposición al arte. Porque yo creo que es esto. Es decir, el hombre sabe que se va a morir, entonces el arte es lo único que nos salva de esta destrucción. Y es otra de estas dualidades de mi obra, positivo-negativo, hombre-mujer, pintura y escultura. En mis últimas obras también los elementos pintados se oponen y se complementan, porque no solamente es una oposición destructiva, sino un complemento. Hombre y mujer son dos formas a la vez vitales que se complementan.
pero todo en mi obra hay esa oposición de dos fuerzas que se oponen y se complementan. Pintura y escultura, luz y sombra, muerte y vida, y positivo y negativo, que es típico de mis formas que ya en la puerta de la Virgen del Camino de León estaban representadas con el tema de Eva Ave, que es la misma palabra invertida, una en positivo y otra en negativo, para crear esa idea mística de la mujer vencida por el demonio y la mujer triunfante, es decir, esta oposición. Entonces, ese tema es el leitmotiv de toda mi producción. La dualidad integrada, la dualidad que casi deja de ser dualidad, el enfrentamiento casi dialéctico de unas cosas con otras, y que de enfrentamiento pasa muchas veces a ser abrazo. Sí. Especialmente, una de mis últimas obras también, La puerta del archivo de la Corona de Aragón, en el Palacio de los Reyes de Cataluña y Aragón, en el barrio gótico, es una obra que yo he querido hacer una obra un poco de oposición a algo que ahora está muy de moda y que yo estoy en contra totalmente, que es el arte conceptual. El arte conceptual, que es lo que se lleva ahora dentro de un mundo snob y joven, creo que está fundamentalmente en contradicción con la idea de arte, porque precisamente el arte es la unión de la idea y de la materia, otra de las dualidades dialécticas y que hacen fructífera la obra de arte. Es decir, hay por un lado la idea que está en la mente del artista, pero para que esta idea sea posible, que sea comunicable, que sea un medio de diálogo, tiene que ser materializada. Entonces hay la materia, idea, materia. El hijo de ese matrimonio es la forma, es la obra de arte. Entonces el arte conceptual quiere hacer una cosa imposible, que es hacer obra de arte sin materia. Es decir, el lema del arte, de los que hacen arte conceptual es menos materia, más mental. Como si Piero de la Francesca o Leonardo da Vinci no fueran unos hombres de una mentalidad brutal, tremenda, ¿no? Pero precisamente para demostrar esa fuerza mental, esta fuerza de espíritu, hay que materializarlo, si no, no hay manera de demostrarlo. Es decir, es otra de esas dualidades que hacen posible nuestra realidad. Estamos en un mundo que es espacio y tiempo, otra de las dualidades. Hay que esperar que en lo futuro conoceremos otras etapas, que este Subirachs que está aquí no se va a detener ni en este sillón ni en ningún otro, y que andando el tiempo, y ojalá que tengamos ocasión de ello, habrá que hablar de los demás Subirachs que están por venir al mundo, que están por nacer detrás de esa mirada sensible, inquieta, de uno de los escultores más profundos y más originales de nuestro tiempo.